Inesperado. El Vaticano rompe el silencio sobre el nuevo Papa y lo que ocultan detrás de su elección. Una noticia que ha sacudido no solo a Roma, sino al mundo entero, y que, curiosamente, resuena fuerte aquí en México. Por siglos, la elección del Papa ha sido un ritual envuelto en misterio, con votos secretos, susurros entre cardenales y una espera ansiosa frente a la chimenea de la Capilla Sixtina. Pero esta vez, algo fue distinto. Esta vez, el Vaticano no pudo guardar silencio. Cuando el humo blanco se alzó sobre los tejados de San Pedro, el mundo celebró. Pero tras la euforia inicial llegaron las filtraciones. Cardenales que por primera vez en décadas hablaron, quizá demasiado, y dejaron entrever lo que nadie esperaba. El nuevo Papa no era el favorito. Hasta el último momento, todas las apuestas estaban puestas en un cardenal conservador, un hombre que garantizaría la continuidad de la línea tradicional. Pero en un giro sorpresivo, los votos cambiaron de dirección en la recta final. ¿Qué pasó en esas últimas horas del cónclave? Según fuentes cercanas, el bloque latinoamericano, con fuerte influencia de cardenales de Brasil, Argentina y sí, México, tuvo un papel decisivo. Querían un cambio real, una figura capaz de conectar con los marginados, de hablar un lenguaje sencillo, directo, humano. Querían un papa que escuchara, no que predicara desde una torre de marfil. El Vaticano, que suele mantener sus puertas cerradas al escándalo, esta vez dejó que algunos detalles salieran a la luz, quizás para enviar un mensaje. El cambio es inevitable. Sin embargo, no todo es claridad. Los rumores hablan de presiones internas, de disputas por el control financiero de la Santa Sede, de conflictos entre viejos y nuevos poderes dentro de la Iglesia. Incluso se menciona que el Papa actual habría sido elegido para preparar el terreno para reformas dolorosas que, hasta ahora, habían sido postergadas. En México, donde la fe católica sigue teniendo un peso enorme, esta noticia ha provocado reacciones mixtas. Para muchos es esperanza, para otros incertidumbre. ¿Será este Papa el líder espiritual que el mundo necesita en tiempos de crisis? ¿O será simplemente una figura simbólica atrapada entre fuerzas que lo rebasan? Pero eso no es todo. Lo verdaderamente intrigante es lo que se empieza a murmurar en los pasillos del Vaticano, lo que los medios aún no cuentan, pero que ya circula entre diplomáticos, sacerdotes y periodistas especializados. Al parecer, el nuevo Papa ha llegado con una lista de prioridades que incomoda a muchos. Primero, limpiar las finanzas del Vaticano, golpeadas por años de escándalos, inversiones turbias y mal manejo de recursos. Ya se habla de auditorías internas y de la salida de altos funcionarios que por años parecían intocables. Segundo, un enfoque pastoral completamente distinto. Mientras que antes se priorizaba el esplendor de los rituales y la rigidez de las normas, este Papa parece decidido a poner el énfasis en la gente común, los pobres, los migrantes, los excluidos. Un Papa que, dicen algunos, prefiere el contacto directo en las calles a los despachos adornados con tapices centenarios. Pero claro, no todos están contentos. Hay resistencia. Algunos cardenales ya empiezan a maniobrar en las sombras, preocupados de que las reformas puedan ir demasiado lejos, demasiado rápido. Otros temen que los cambios abran grietas irreparables en la unidad de la Iglesia. Y es aquí donde México vuelve a entrar en escena. No es casualidad que el nuevo Papa tenga previsto un viaje a Latinoamérica en su primer año de pontificado, con paradas clave en Brasil, Argentina y México. Se trata de un gesto potente, un reconocimiento del peso que la región tiene no solo en términos de número de fieles, sino también en el corazón mismo de la Iglesia. ¿Qué podemos esperar de esa visita? Fuentes cercanas aseguran que no será un simple viaje diplomático. El Papa viene a escuchar, a tender puentes, a enviar señales claras de hacia dónde quiere llevar su pontificado. Y para un país como México, donde la fe católica ha sido durante siglos un pilar cultural y social, este gesto tiene un significado profundo.
Así que, mientras muchos celebran y otros dudan, lo cierto es que estamos frente a un momento histórico, un papa inesperado, una elección cargada de simbolismo y un Vaticano que, por primera vez en mucho tiempo, reconoce que no puede ocultar lo que sucede detrás de sus muros. El mundo mira hacia Roma, México espera su llegada. Y nosotros, desde este rincón del planeta, solo podemos preguntarnos: ¿será este el comienzo de una nueva era para la Iglesia? ¿O apenas el primer capítulo de una historia mucho más turbulenta de lo que imaginamos? Lo cierto es que detrás del humo blanco y de las bendiciones multitudinarias se esconde un juego de poder que apenas comienza a revelarse. Mantente atento, porque lo que viene podría sacudir no solo al Vaticano, sino al mundo entero. En los últimos días, voces inesperadas se han sumado al debate. Teólogos, periodistas, incluso antiguos miembros de la curia, han comenzado a deslizar lo que podría ser el verdadero trasfondo de esta elección. Una lucha silenciosa entre tradición y modernidad. Por un lado, están quienes defienden mantener intactas las estructuras de poder, los privilegios, la jerarquía milenaria. Por otro, quienes empujan por una iglesia más abierta, menos centrada en Roma y más en las periferias, menos en los dogmas y más en las personas. El nuevo Papa, según relatan fuentes cercanas, ha sido claro en privado. No quiere una iglesia de élites, sino una iglesia para los que sufren, para los olvidados. Esto, en palabras sencillas, significa enfrentar a sectores poderosos que durante siglos han controlado decisiones clave dentro del Vaticano. Mientras tanto, los fieles, particularmente en América Latina, observan con esperanza y cautela. Aquí en México, donde la fe se mezcla con la vida cotidiana, donde las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe son parte del alma nacional, la llegada del Papa genera ilusión, pero también preguntas difíciles. ¿Qué pasará con los casos de abuso que aún esperan justicia? ¿Cómo se posicionará frente a temas que dividen a la sociedad, como la pobreza, la migración, los derechos humanos? ¿Podrá realmente cumplir con las enormes expectativas que ha despertado? ¿O terminará atrapado en las redes del poder que lo eligieron? Lo impactante es que, por primera vez en décadas, el Vaticano parece entender que ya no puede hablarle al mundo desde un pedestal. El Papa tiene ahora el desafío de ser no solo un líder espiritual, sino un símbolo global de cambio. Y, como suele suceder en la historia, los símbolos son amados y también son temidos. Mientras tanto, en los cafés de Roma, en los pasillos de las parroquias mexicanas, en los titulares de los periódicos, se repite una misma pregunta: ¿qué viene después? Porque detrás del manto sagrado, detrás de los cánticos, de las misas multitudinarias, de los flashes de las cámaras, se cocina una transformación que podría cambiar para siempre el rostro de la Iglesia. Así que, querido espectador, mientras apagas este video o lo compartes con tus amigos, tenlo presente. Lo que estamos presenciando no es solo un cambio de Papa, es el inicio de una batalla silenciosa por el alma de la Iglesia. Y si algo nos enseña la historia, es que las batallas más decisivas no siempre se pelean a plena luz del día. A veces suceden entre susurros, entre murallas antiguas y detrás de puertas que apenas ahora comienzan a entreabrirse. Y mientras esas puertas se entreabren, comienzan a salir a la luz historias que hasta hace poco parecían impensables. Se habla de reuniones secretas entre cardenales progresistas y conservadores, de presiones externas de gobiernos, de la creciente influencia de movimientos laicos que exigen una iglesia más cercana a los problemas reales de la gente. En México, algunos obispos ya han comenzado a alinearse con la visión del nuevo Papa, llamando a atender a los migrantes en el sur del país, a los pueblos indígenas olvidados, a las víctimas de violencia. Pero también hay voces críticas que temen que en el afán de abrir las puertas se pierda el corazón de la tradición. Al mismo tiempo, desde Roma llega otra señal poderosa. El Papa ha decidido reducir su equipo más cercano
rodeándose de asesores jóvenes, muchos de ellos provenientes de regiones pobres del mundo. Con esto, manda un mensaje claro: el centro del catolicismo ya no está solo en Europa. Mientras tanto, dentro de los muros vaticanos, los viejos guardianes del poder observan en silencio. Algunos intentan frenar las reformas, otros se preparan para adaptarse al nuevo orden. Pero todos entienden que algo profundo ha comenzado. El pueblo católico, millones en todo el mundo, y especialmente en México, empieza a sentir que su voz cuenta. Las redes sociales hierven de mensajes de esperanza, de preguntas, de demandas. Este Papa no solo habla desde el púlpito, también responde a los desafíos globales en tiempo real: cambio climático, desigualdad, derechos humanos. Temas que hasta hace poco parecían lejanos para la Iglesia, hoy están en el centro del debate. Pero no nos engañemos, el camino no será fácil. Las resistencias son fuertes, las expectativas son enormes y el riesgo de decepción es real. No se trata solo de un hombre vestido de blanco, sino de una institución que carga con siglos de historia, de gloria y de heridas. Así llegamos al momento presente, con el mundo mirando a Roma y a ese hombre sencillo, de sonrisa cálida pero mirada firme, que desde el balcón papal ha prometido ser un pastor para todos, no solo para unos pocos. Y esas voces, que antes parecían lejanas o apagadas, hoy resuenan por todo el mundo. Desde los barrios humildes de Ciudad de México hasta los pueblos más remotos de Chiapas, la gente comenta, reflexiona, debate. Las parroquias se llenan no solo de fieles, sino de preguntas. ¿De verdad vendrá el Papa a México para escucharnos?, preguntan muchos. ¿O será solo un gesto simbólico más, de esos que se olvidan apenas se apagan las cámaras? Pero hay señales que invitan a creer que algo distinto está en marcha. Se dice que durante su visita a Latinoamérica, el Papa no solo se reunirá con autoridades y jerarquías, sino que quiere sentarse con víctimas de abuso, de violencia, de marginación. Quiere poner rostro, nombre y voz a los que durante años fueron invisibles. Por supuesto, no faltan los que intentan minimizar estos gestos, tachándolos de populismo o simple estrategia mediática. Pero lo cierto es que dentro del propio Vaticano, las tensiones se hacen cada vez más evidentes. Algunos cardenales hablan abiertamente de crisis de autoridad, otros de renovación inevitable. Lo que nadie puede negar es que estamos en medio de un terremoto que sacude las entrañas de la Iglesia. En México, este sacudón toca fibras profundas. Aquí donde la religión no es solo cuestión de misa dominical, sino parte del ADN cultural. Aquí donde la figura del Papa sigue siendo sagrada para millones, pero también cuestionada por nuevas generaciones que buscan respuestas más cercanas, más humanas. Por eso, este momento no es solo un capítulo más en la historia del Vaticano, es un espejo para nosotros. Un llamado a preguntarnos qué clase de iglesia queremos, qué tipo de líderes merecemos, qué lugar ocupa la fe en un mundo cada vez más desigual y desconfiado. Mientras el Papa prepara su viaje y el Vaticano sigue liberando con cuentagotas detalles sobre los verdaderos motivos detrás de su elección, el mundo aguarda. Y en cada rincón, desde las grandes catedrales hasta las capillas rurales, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Será este el Papa que transforme no solo a la Iglesia, sino también a sus fieles? En los cafés de Roma, los analistas hablan de un papado de frontera. En los barrios de México, la gente lo llama sencillamente el Papa del pueblo. Sea cual sea el título, lo cierto es que este pontífice ha puesto sobre la mesa temas que antes eran evitados o tratados con cautela: la pobreza extrema, la migración forzada, el papel de la mujer en la Iglesia, la inclusión de comunidades históricamente marginadas. Y mientras tanto, los viejos muros del Vaticano parecen escucharlo todo. Hay quienes dentro murmuran que este ritmo de cambio no es sostenible, que el Papa camina por una cuerda floja, pero afuera, entre los fieles, entre la gente común, se respira una mezcla de entusiasmo y ansiedad.
Por primera vez en mucho tiempo, sienten que su voz importa, que sus dolores y esperanzas han llegado al corazón mismo del poder religioso. En México, no faltan los testimonios que lo confirman. Madres que sueñan con ver al Papa bendecir a sus hijos, migrantes que esperan palabras de consuelo, comunidades indígenas que anhelan un reconocimiento histórico. Pero también hay preguntas incómodas. ¿Será capaz de enfrentar los abusos dentro de la propia iglesia? ¿Habrá justicia para las víctimas? ¿Habrá lugar para los jóvenes que se sienten distantes de los altares, pero cercanos a las causas de justicia social? El viaje del Papa a Latinoamérica, y especialmente a México, no será solo un acontecimiento religioso, será una prueba para el Vaticano, para sus reformas, para su voluntad de cambio, una prueba también para los fieles, para discernir entre el símbolo y la realidad, entre la esperanza y la ilusión. Y mientras las cámaras ya se preparan, mientras los medios ensayan titulares, en las casas, en las iglesias humildes, en los corazones sencillos, una frase comienza a repetirse. Ojalá esta vez sea diferente. Porque al final, lo que está en juego no es solo el futuro del Papa ni el de Roma, sino el de una comunidad global que por siglos ha buscado respuestas en la fe, pero que ahora exige también verdad, justicia y humanidad. Así que, cuando lo veas llegar a México, cuando lo escuches hablar desde el Zócalo o desde la Basílica de Guadalupe, recuerda, no estás viendo solo a un líder religioso, estás viendo a un hombre que carga sobre sus hombros los sueños, las dudas, los reclamos y las esperanzas de millones. Y en ese momento, quizá entenderemos que el verdadero cambio no vendrá solo de lo que él diga o haga, sino de lo que todos nosotros decidamos hacer con ese mensaje. Y mientras el eco de esas palabras recorre los continentes, el Papa continúa sorprendiendo. No se aloja en los lujosos aposentos papales, sino en una residencia sencilla. Rechaza coches blindados, prefiere moverse en autos modestos. Busca encuentros espontáneos, abrazos no programados, palabras fuera de protocolo. En Roma, algunos lo consideran imprudente. Para otros, es la señal más clara de que estamos ante un líder diferente. Y eso inquieta, porque cuando un papa rompe esquemas, despierta amor, pero también resistencia. En los pasillos del Vaticano, los rumores son constantes. Hay quienes aseguran que el Papa ha recibido advertencias, que modere su discurso, que sea más diplomático, que no incomode a los poderosos dentro y fuera de la iglesia. Pero hasta ahora, él parece decidido a seguir su camino, aunque eso signifique multiplicar los adversarios. En México, los preparativos para su llegada avanzan a contrarreloj. Las autoridades afinan detalles, las comunidades se organizan, las expectativas crecen. Pero entre el entusiasmo, surge también una pregunta esencial. ¿Seremos capaces de escuchar lo que trae, más allá de las palabras bonitas y los gestos emocionantes? Porque si algo ha quedado claro, es que este Papa no viene a dar simple espectáculo, sino a incomodar conciencias. La visita no será solo un momento histórico, será un espejo, nos enfrentará a lo mejor y lo peor de nuestra sociedad. La hospitalidad cálida, pero también las injusticias que persisten, la fe profunda, pero también las heridas abiertas. Y cuando regrese a Roma, cuando las cámaras se apaguen y las multitudes se disuelvan, quedará lo verdaderamente importante. ¿Qué haremos nosotros con lo que nos dejó? ¿Nos quedaremos en el aplauso y la fotografía? ¿O seremos capaces de transformar algo, aunque sea pequeño, en nuestras vidas, en nuestras comunidades? Porque el verdadero poder de un líder no está en los discursos que pronuncia, sino en las semillas que deja sembradas. Y este Papa, con su estilo sencillo pero firme, está sembrando en terreno fértil, pero también en suelo árido. Por eso, querido espectador, esto no es solo un relato de poder, religión y secretos. Es una invitación a despertar, a participar, a mirar más allá de los símbolos. Porque, al final, el mayor cambio no depende de Roma ni del Vaticano, depende de nosotros. Y cuando decimos que apenas comienza,
no es una exageración. Desde Roma ya circulan rumores de lo que algunos llaman el plan oculto del Papa. Una reforma profunda no solo de la estructura de la Iglesia, sino de su mensaje al mundo. Se habla de abrir espacios para las mujeres en roles de liderazgo, de repensar el celibato sacerdotal, de abrazar causas ambientales con un compromiso que incomoda a más de un gobierno y corporación. Se habla incluso de convocar un sínodo mundial sin precedentes, donde por primera vez los laicos, es decir, nosotros, los fieles comunes, tengan voz y voto en decisiones históricas. Estas ideas, que hace apenas unos años hubieran sido impensables, hoy son motivo de debate encendido dentro y fuera del Vaticano, y México, con su enorme peso demográfico y simbólico, será un campo de prueba clave. Aquí, donde la Iglesia aún tiene un rostro poderoso pero enfrenta crecientes desafíos, la indiferencia de los jóvenes, el avance de otras religiones, el desgaste de su credibilidad, cualquier gesto del Papa resuena como un trueno. Los preparativos para su llegada están cargados de expectativa, pero también de tensión. ¿Habrá encuentros con líderes políticos? Sí. Pero lo que realmente importa serán las reuniones lejos de los reflectores, con víctimas de abusos, con madres que buscan a sus hijos desaparecidos, con comunidades indígenas que reclaman justicia desde hace siglos. Los medios, por supuesto, ya se frotan las manos. Los titulares prometen ser espectaculares. El Papa de los pobres llega a México. Revolución en la Iglesia. El Vaticano se sacude. Pero entre el ruido mediático, habrá que afinar el oído para escuchar lo esencial. Porque detrás de cada discurso, de cada bendición, de cada gesto de cercanía, hay un mensaje que nos interpela. Este no es un Papa de frases cómodas ni de consensos fáciles. Es un Papa que llama a arremangarse, a construir comunidad, a sanar heridas. Y eso, como sabemos, no siempre gusta. Algunos en México ya comienzan a preguntarse, ¿qué pasará después de su visita? ¿Quedará todo en palabras bonitas, en estampitas de recuerdo y en calles rebautizadas con su nombre? ¿O seremos capaces de asumir el reto que nos plantea, cada quien desde su lugar, desde su realidad? La respuesta, querido espectador, no está en Roma ni en el Vaticano. Está aquí, entre nosotros. Porque lo verdaderamente inesperado no es que el Papa rompa el silencio, sino que nosotros, por fin, decidamos escucharlo y actuar. Y mientras esa oportunidad se perfila en el horizonte, la pregunta que sigue flotando es, ¿qué significa realmente empezar de nuevo? ¿Es solo una nueva forma de ver al Papa o es una invitación más profunda a cambiar nuestra visión del mundo, de la Iglesia, de nosotros mismos? Porque lo que este Papa ha dejado claro en cada uno de sus gestos y palabras es que la transformación no puede esperar. No es algo que deba venir desde arriba, desde las cúpulas del poder eclesiástico. Es algo que comienza desde las bases, desde la gente común, desde el corazón del pueblo. Y en países como México, donde la fe está entrelazada con la vida diaria, esa llamada tiene un peso particular. En las calles de la Ciudad de México, en los pueblos del sur, en las montañas de Oaxaca, la gente ya se pregunta cómo puede acompañar a este Papa en su camino de cambio. No esperan promesas vacías, sino hechos concretos. Esperan que se atiendan los problemas que afectan a millones de mexicanos, la pobreza extrema, la violencia que azota a tantas familias, la falta de acceso a la educación y a la salud, la indiferencia de un sistema que parece no escuchar. Pero también hay algo más, algo aún más profundo, una restauración de la esperanza. Porque a veces es difícil creer en un cambio verdadero cuando el mundo parece estar tan fracturado. Y es ahí donde la figura de este Papa se convierte en un faro, una señal de que incluso lo más arraigado puede transformarse si hay voluntad, si hay amor y sobre todo, si hay un compromiso real con los más necesitados. No se trata solo de un Papa que abraza a los pobres, aunque eso ya de por sí sea un cambio radical. Se trata de un Papa que nos invita a ver el sufrimiento de los demás como nuestro propio sufrimiento. Nos desafía a mirar a los marginados no como una carga,
sino como una parte esencial de nuestra comunidad. Nos invita a cuestionar el sistema que perpetúa las desigualdades, que favorece a los poderosos, mientras olvida a los más débiles. En cada paso de su viaje, este Papa está plantando semillas de lo que podría ser una revolución silenciosa, no de poder, sino de conciencia. Una revolución que tiene su base en los principios de fraternidad, solidaridad y justicia. Y si el pueblo mexicano, con su rica tradición de lucha y resistencia, responde a esa invitación, el cambio podría ser mucho más profundo de lo que imaginamos. Es cierto que este Papa no tiene todas las respuestas, ni pretende ser un salvador. Lo que hace, sin embargo, es desafiar a cada uno de nosotros a encontrar nuestras propias respuestas, a preguntarnos, ¿qué tipo de iglesia queremos? ¿Qué tipo de comunidad deseamos construir? Y, más importante aún, ¿qué tipo de personas elegimos ser frente a los desafíos de este mundo? Porque al final, esta visita, este papado, no es solo un espectáculo que ocurre en Roma o en el Zócalo. Es un llamado personal, íntimo, que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a ver si estamos listos para ser parte del cambio. El Papa no quiere seguidores ciegos, sino hombres y mujeres dispuestos a caminar a su lado en la lucha por un mundo más justo, más humano. Así que, mientras esperamos su llegada, mientras nos preparamos para ese momento histórico, recordemos que lo que realmente importa no es cuán grande será la multitud que lo reciba, ni cuántos discursos se den. Lo que importa es cómo responderemos nosotros, cómo, a partir de su visita, podemos transformar nuestras vidas, nuestras comunidades y, finalmente, el mundo. Y mientras nos planteamos esas preguntas, debemos entender que este momento de cambio no llegará sin resistencia. No solo dentro del Vaticano, sino también en nuestras propias comunidades. Porque el verdadero desafío no está solo en aceptar una nueva visión de la Iglesia, sino en cómo nos enfrentamos a las estructuras que han dominado nuestras vidas durante siglos. En México, la fe está profundamente arraigada, pero también lo están las tradiciones que muchas veces son rígidas y difíciles de cuestionar. El Papa, con su estilo directo y humilde, nos invita a ser valientes, a reconocer las injusticias que muchas veces hemos naturalizado. La desigualdad social, la exclusión de quienes piensan distinto, la indiferencia ante el sufrimiento de nuestros hermanos más vulnerables. Pero enfrentarnos a esas realidades no es sencillo, sobre todo cuando están tan entrelazadas con nuestras creencias, nuestra identidad cultural y nuestros intereses personales o familiares. En los últimos días, voces inesperadas se han sumado al debate. Teólogos, periodistas, incluso antiguos miembros de la curia, han comenzado a deslizar lo que podría ser el verdadero trasfondo de esta elección. Una lucha silenciosa entre tradición y modernidad. Por un lado, están quienes defienden mantener intactas las estructuras de poder, los privilegios, la jerarquía milenaria. Por otro, quienes empujan por una iglesia más abierta, menos centrada en Roma y más en las periferias, menos en los dogmas y más en las personas. El nuevo Papa, según relatan fuentes cercanas, ha sido claro en privado. No quiere una iglesia de élites, sino una iglesia para los que sufren, para los olvidados. Esto, en palabras sencillas, significa enfrentar a sectores poderosos que durante siglos han controlado decisiones clave dentro del Vaticano. Mientras tanto, los fieles, particularmente en América Latina, observan con esperanza y cautela. Aquí en México, donde la fe se mezcla con la vida cotidiana, donde las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe son parte del alma nacional, la llegada del Papa genera ilusión, pero también preguntas difíciles. ¿Qué pasará con los casos de abuso que aún esperan justicia? ¿Cómo se posicionará frente a temas que dividen a la sociedad, como la pobreza, la migración, los derechos humanos? ¿Podrá realmente cumplir con las enormes expectativas que ha despertado? ¿O terminará atrapado en las redes del poder que lo eligieron? Lo impactante es que, por primera vez en décadas, el Vaticano parece entender que ya no puede hablarle al mundo desde un pedestal.
El Papa tiene ahora el desafío de ser no solo un líder espiritual, sino un símbolo global de cambio. Y, como suele suceder en la historia, los símbolos son amados y también son temidos. Mientras tanto, en los cafés de Roma, en los pasillos de las parroquias mexicanas, en los titulares de los periódicos, se repite una misma pregunta: ¿qué viene después? Porque detrás del manto sagrado, detrás de los cánticos, de las misas multitudinarias, de los flashes de las cámaras, se cocina una transformación que podría cambiar para siempre el rostro de la Iglesia. Así que, querido espectador, mientras apagas este video o lo compartes con tus amigos, tenlo presente. Lo que estamos presenciando no es solo un cambio de papa. Es el inicio de una batalla silenciosa por el alma de la Iglesia. Y si algo nos enseña la historia,